Hola, buenos días. Buenos días a todas. Aquí estamos. Hola, hola, ya vais entrando. Bueno, pues hoy estamos aquí a las 12 porque, bueno, pues tenemos como una visita muy especial. Sabéis que nosotros los jueves hacemos directos y tal, pero en esta ocasión tenemos una entrevista con una mujer a la que conocemos desde hace muchos años y de nuestro trabajo como emprendedoras online y que trabajamos pues todo relacionado con la maternidad. Y ella es Elena López de Monitos y Risas. Y a ver, creo que ya está por aquí porque se ha unido. Hola Elena. Eh, Ay, gracias, Rebe. Me comenta que se alegra mucho por mi pequeño, que ya está aquí en casa y está bien por ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Elena, tienes que solicitar participar en directo, ¿vale? Porque veo que te has unido y como que saludas, pero hay que solicitar. Elena López, como os he dicho, ella tiene un emprendimiento que es Monitos y Risas, aparte de tener una tienda online que se llama Hola Luna. Y bueno, ella es sobre todo experta y especialista en porteo y teníamos muchas ganas pues de hacer un directo con ella para hablar de este tema que a muchas madres ya hace tiempo, pero cada vez más les interesa mucho, ¿no? Lo que significa el porteo, porque a veces tenemos una visión como muy reducida del porteo, ¿no? Es como... Ay, Elena. Como que pensamos en porteo y pensamos pues sí en portabebés, en mochilas, en fulares, y ya está, ¿no? Como que es bueno para llevar a nuestro bebé encima, pero hay muchísimos aspectos de los que hablar con respecto al porteo, ¿vale? De lo que es portear bien, bueno, porque sabéis que mochilas además, como ahora es algo que las mamás tienen más interés, pues muchas marcas comerciales. Lo he solicitado. A mí me pone saludar, Elena. Me pone que te has unido y que has saludado. A ver, voy a darle al saludo. ¿Dónde estás? ¿Ves? Aquí me pone Elena de Monito, se ha unido, saludar. Y me saludas. Pero no me pone que quieres participar. Sí, pues vuelve a hacerlo porque no está bien, ¿eh? Solicitud enviada, pues espérate a ver si es que aparte de saludar... Elena de Monitos, ya está, ya te tengo. Vale, ahora sí. Bueno, pues eso, de todas formas, ahora ella, que ya está entrando, se presentará mejor y os explicará mejor a lo que es Elena. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que lo primero que me parecía tuyo era te has unido y saludar, y entonces ya lo otro, como ha empezado a entrar un montón de gente, se me había pasado. Y nada, pues aquí estamos. Ella es Elena, que seguro que muchas ya la conocéis, y si no, pues hoy tenéis el placer de conocerla. Como os he dicho, es una compañera a la que tanto Pilar como yo desde Dulacta la conocemos hace muchos años, ¿no? Porque somos todo un grupo de mujeres que nos empezamos a emprender en este mundo online y a dedicarnos a temas relacionados con maternidad ya hace mucho tiempo. Y su especialidad, dentro de muchas otras, es el porteo, ¿vale? Entonces estaba comentando un poquito eso, que nos vas a hablar un poco del porteo en general, ¿vale? Porque comentaba que hay una visión como muy reducida a veces del porteo, ¿no? Que es llevar un fular, llevar una mochila, tener al bebé encima, y muy bien, pero que el porteo, cuando entras en este mundo, pues descubres todo lo que implica y todo lo que hay que saber sobre el porteo para realmente entender, ¿no? Lo que es el porteo, que a veces hacer un nudo no es suficiente y todo lo que conlleva. Yo por eso decía, digo, es que aprendes hasta de anatomía, ¿no? Cuando profundizas en el porteo, eso es algo que igual la gente no se lo imagina, porque sabemos que hay muchas marcas comerciales que como ahora esto cada vez lo llevan las mamás, han hecho mochilas que no son convenientes,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora tú nos hablarás un poco. Sí que hoy íbamos a profundizar en el porteo relacionado con la lactancia, ¿no? Que es lo que nos une. Pero yo creo que para poder profundizar en eso, pues sí que hay que hablar un poco del porteo. Además, si no me equivoco, estamos en la Semana Mundial del Porteo, ¿no? Sí, Semana Internacional de la Crianza en Brazos. De la crianza en brazos. Muy bien, pues Elena, yo sí que te he presentado más o menos, pero me gustaría también que te presentaras tú, que hablaras de tu emprendimiento, que hablaras de tu tienda y bueno, y así podemos empezar a profundizar más en todo. Pues lo primero, muchas gracias Ruth y Pilar por este ratito aquí con vuestra comunidad en esta Semana Internacional de la Crianza en Brazos, que como dices, pues nos falta todavía mucha conciencia alrededor de lo importante que es. Probablemente en vuestra comunidad no, pero sí en general sí. Me presento Sí, un poquito más. Yo soy Elena, soy asesora de porteo y formadora de asesoras. Y desde 2008 que empecé yo me dedico a difundir la importancia del contacto en la primera infancia, ¿no? Al final el porteo es una herramienta práctica y fundamental para ofrecer contacto y por eso hablo muchísimo de porteo porque es una manera muy práctica de poder seguir adelante con tu vida más o menos y ofrecerle al bebé todo el contacto que necesita, ¿no? Al final hay que tener claro que el porteo es la herramienta, al final aquí es poder darle a tu bebé todo el contacto que necesita. A eso me dedico desde diferentes espacios, ¿no? Pues en Monitos y Risas hablo de contacto y de porteo de una manera de, pues desde esa importancia desde el contacto, ¿no? Y cómo utilizar los portabebés para favorecerlo. Y luego tengo una tienda que es Hola Luna, donde vendemos productos relacionados con la crianza en brazos, como portabebés, ¿no? Entre otros. Entonces, desde esos dos lugares, ¿no? Además, en Monitos y Risas formo profesionales de porteo también, con lo cual creo que tengo así como muchos frentes en diferentes partes, ¿no? Para seguir hablando de contacto y de porteo, pues en cuantos más frentes mejor, por lo que claro. este ratito con vosotras pues es genial. Claro, y además, como tú has dicho, forma parte de lo que de realmente fomentar lo que significa criar en brazos, lo que significa el contacto, el piel con piel, y en eso, pues, el porteo, como tú dices, es una herramienta fundamental para las mamás. Además, es algo que se ha practicado realmente toda la vida y en muchísimas culturas, y es algo que hemos perdido, pues como nos pasa a nosotras con la lactancia, ¿no? Porque todo lo que implicaba esa crianza con apego y con contacto es lo que hemos perdido, esa cultura, y la que tratamos a través de diferentes aspectos, volver a fomentar, es decir, recuperarla, que es realmente nuestra naturaleza, ¿no? Y sí que, claro, tú comentabas, hace falta todavía difundir mucho información sobre lo que realmente significa esto, porque tenemos visiones reducidas de todo esto, pero incluso en nuestra comunidad de la lactancia podemos tener más claro, ¿no? Lo que significa el contacto, pero te aseguro que hay muchos aspectos del porteo que desconocemos, segurísimo, incluso en esta comunidad, ¿no? Porque podemos saber, incluso podemos haberlo practicado, pero seguro que hay muchas cosas que no conocemos ni conocemos bien. Y por eso me gustaría, sobre todo, explicar que a veces esto nos pasa, ¿no? Porque, igual que a nosotras con la Semana de la Lactancia Materna, ¿por qué crees que es necesaria? Ay, me comentan que se te escucha un poco flojito en comparación conmigo, pero no sé si tiene algo que ver. Pues Ah, se te escucha, ¿eh? Porque yo te escucho perfectamente, pero sí que se oye más flojito, pero no, no es un problema. vale, Vale. intento acercar un poco más al micro. Vale, vale. Bueno, ¿por qué es necesaria a día de hoy una semana mundial, ¿no? De la crianza en brazos? Pues porque venimos de una crianza de las dos últimas generaciones, tres, ¿no? Nos han criado de una manera que no tiene nada que ver y como tú decías, hemos perdido eh, sabiduría popular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El criar sin brazos, esto es súper nuevo, ¿no? Parece que llevamos toda la vida durmiendo en otras habitaciones y tal, pero realmente no. Si no fueron nuestros abuelos, fueron nuestros bisabuelos, durmieron con sus padres y fueron porteados
porque no había otras opciones, ¿no? Quiero decir que ¿quién se podía permitir hace 100 años una casa con habitaciones independientes para todos los miembros de la familia? Pues unos pocos, muy pocos, ¿no? Entonces, por un lado se trata de recuperar esa práctica que es propia de los seres humanos, que es tener a los bebés cerca, pese a los niños y niñas pequeños, porque necesitan de muchas maneras diferentes el contacto para que su desarrollo vaya yendo según el calendario, ¿no? Y el potencial que tenemos como humanos. Entonces, la semana de la crianza en brazos, por un lado, es necesaria para ese volver a poner en valor que esto es algo que se ha hecho toda la vida, que es algo que es propio a los seres humanos y que lo que es realmente moderno es la lactancia artificial, los cuartos separados, el dormir en camas separadas, el utilizar carritos, ¿no? Y que, bueno, pues quien lo quiera usar desde la conciencia, ¿no? De que esa es, Claro. está genial, pero no desde la idea de que eso es lo que hay que hacer, porque no es así, ¿no? No es que sea la única manera ni es la mejor manera, ¿no? Es una manera que estamos usando desde hace relativamente poco. Y la otra principal misión de esta semana es hablar de porteo como herramienta para esa crianza en brazos, porque al final llevar a un bebé en brazos todo el tiempo es tan imposible que nunca se ha hecho, ¿no? Siempre se ha porteado. Todas las culturas de nuestros ancestros y las que hoy en día perduran con estilos de vida cazadoras recolectoras, todas portean, porque claro, nosotros no tenemos pelo donde nuestros hijos se puedan enganchar, como ocurre con el resto de primates, que es al grupo al que pertenecemos los humanos, somos primates mamíferos, y no tenemos pelo, así que siempre hemos porteado. De hecho, el portabebé es una de las primeras herramientas que el ser humano desarrolló, ¿no? Porque claro, bajamos de los árboles, ¿no? Nosotros no, sino las especies anteriores, y de repente empezamos a tener menos pelo y necesitamos las manos libres para cazar, ¿no? Para cazar, para recolectar, para movernos por nuestro entorno, y hay que coger algo para atarse el crío al cuerpo, ¿no? Entonces sería una tela hecha con fibras vegetales trenzadas o sería una piel de animal, ¿no? Obviamente no sería una mochila ni un fular elástico, pero que el portador está acompañado siempre es indiscutible. Entonces, volver a recuperar ese conocimiento de las dos, ¿no? Del el porteo como herramienta y de la necesidad de contacto son las finalidades de esta semana. Claro, muy bien, porque además, como decía, pues, tú ahora para cazar, para recolectar, las mamás sabían que al bebé lo tenían que llevar encima, es decir, no lo podían dejar en ningún sitio para ella irse como a trabajar, ¿no? No se podía hacer primero por supervivencia de la especie, ¿no? Porque cuestión de depredadores y porque sabemos que para el correcto desarrollo multifactorial del ser humano, desde el plano físico hasta el emocional, hasta el nutricional, etcétera, etcétera, tenemos que llevar a los bebés encima muchísimo, muchísimo tiempo. Es nuestra naturaleza, ¿no? Es que con la lactancia pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque la lactancia también lo que hace es, y siempre decimos que no es solo alimento físico, sino que es nutrición afectiva, porque el bebé se desarrolla neurológicamente y emocionalmente a través del pecho de su madre y conoce el mundo y empieza a relacionarse con otras personas y con el resto del mundo a través de ahí. ¿Vale? Entonces, por eso que sí, que existe el biberón, es esa frase que se dice, Elena, cuando te dicen, pero es que esta moda ahora de llevar al bebé colgando, esta moda ahora de dar teta, cuando toda la vida hemos dado el biberón y no pasaba nada, dices... ¿Te sabes criar también? De toda la vida. A ver, vamos, es que es cuestión de sentido común. Yo cuando lo dices, claro, la gente dice, digo, es cuestión de cuestionar un poco lo que estamos diciendo. ¿Qué toda la vida? ¿Cuánto tiempo tiene la especie humana sobre la faz de la Tierra y de qué toda vida estamos hablando? ¿De los últimos 100 años como mucho? ¿Dentro de todos los milenios que llevamos sobre la faz de la Tierra? Pues no es toda la vida. O sea, para nada, eso no es toda la vida. Lo nuevo es esto. Que
puede ser una opción para las madres hoy en día el utilizar los carros, el utilizar el biberón, puede ser una opción, pero a lo que siempre apelamos, Elena, yo creo como asesoras de este estilo de crianza, es que por lo menos eso sea desde la información correcta, desde la evidencia científica, desde la no infantilización de las madres para que no se sientan culpables por la opción que eligen. No, porque si tú tienes toda la información bien, o sea, buena, correspondiente, no que alguien te diga no pasa nada porque es lo mismo, no, que te den buena... Y entonces tú decides, porque tú tienes tu derecho de elección como persona adulta y como madre de tu hijo, porque igual tú decides portear pero das el biberón o das teta pero portear no es lo... O sea, puedes ir combinando o dormir con tu bebé, hacer colecho o no, como, porque todo es... Fijaros que todas estos aspectos de la crianza que estamos hablando, al final de lo que hablan es de contacto, es de recuperar eso. Y tú puedes decidir cómo hacerlo. Y mamás que dan el biberón, pero desde la OMS incluso hay un documento que te explica cómo dar el biberón de forma que lo único que pierda el bebé sea el líquido blanco, pero que toda esa parte de contacto la siga teniendo. Porque se reconoce desde cualquier parte de la evidencia científica la importancia del contacto que hemos perdido los seres humanos y que si estamos buscando recuperarla es porque es un beneficio y es una cuestión de salud, salud física y salud mental para la sociedad en general. Sí, sí. ¿No? Entonces, yo creo que por eso también la importancia de tener esta Semana Mundial de la Crianza en Brazos, Semana Mundial de la Lactancia Materna y, bueno, muchas otras que habrán de otros factores que lo que hablan es del contacto, ¿no? Y de favorecer ese apego y ese vínculo entre el bebé y su figura de apego principal, que normalmente es la madre, sobre todo en los primeros meses, que es fundamental e implica muchísimo en su desarrollo. Y como esto es algo conocido, que desde otros, a veces desde otras partes de la comunidad científica, desgraciadamente todavía no se quiere reconocer, pero es por falta de conocimiento y porque a veces perder, no sé, reconocer que no se han hecho bien las cosas hasta ahora, en vez de querer dar un paso adelante, pues nos mantienen en una posición que todavía no nos beneficia, pero por eso hacen falta visibilizar, que al final estas semanas de lo que hacen es visibilizar esto y favorecer que durante estas semanas, tenemos que hablarlo siempre, ¿no? Pero como que le damos aún un empujón más fuerte durante estos días. Porque, por ejemplo, algo de lo que se critica mucho a esto de fomentar el apego es como que siempre se ha dicho que es que si no los bebés se malcrían, si los cogemos mucho, que hay que dejarlos llorar un poquito para que sean más independientes, etcétera, etcétera. Tú seguro que, Elena, estarás harta de estas preguntas que las mamás lo hacen desde pues porque es lo que les han dicho siempre. Y entonces ellas les surgen esa duda, ¿no? Es porque al final cuando nos pasa esto nos encontramos con un choque cultural, ¿no? Porque yo creo que nuestra generación está entre ese choque cultural en este momento de estar fomentando una cosa, de habernos criado, porque nuestra generación está más bien criada todavía en la cultura del desapego, pero de repente como madres estamos recuperando esa cultura de apego y entonces se nos genera este choque en nuestra cabeza y este choque de opiniones del exterior que nos hacen dudar muchísimo, incluso de cosas de las que estamos convencidas. Y entonces nos asaltan esas dudas que a las mamás enseguida preguntamos, bueno, ¿y no se malcría si se crían mucho en brazos, si los cogemos mucho? Pues yo siempre, a mí me gusta muchísimo utilizar el paradigma del cazador-recolector, ¿no? Como modelo sobre el que trabajar, porque me parece que es sencillo, ¿no? De utilizar como idea sobre la Para que entenderlo, sí. construyendo. Entonces, si nosotros nos planteamos en un entorno natural, en nuestras condiciones naturales de vida, lo que tú decías antes, ¿no? Pues no, está claro que al bebé no lo podíamos dejar en la cueva, ¿no? Y pretender que se quedara callado porque es totalmente inviable, ¿no? Un grupo que se va desplazando, que hoy duerme aquí y mañana a lo mejor duerme allí y donde no hay biberones para alimentar al bebé, pues el bebé tiene que ir siempre cerca de su madre. Entonces, todo lo que encaje en ese modelo tiene sentido para los seres humanos. Y lo que no encaje en ese modelo, pues tendrá que demostrar que, por lo menos que no perjudica.
y después que es útil, ¿no? Es decir, el biberón, ¿no? Pues el biberón es realmente, pues a ver, nos imaginamos ese entorno y obviamente el biberón no tiene espacio, entonces el biberón es algo que tiene que demostrar que se puede comparar, que ya sabemos que no, ¿no? Con la lactancia. Pues lo mismo con lo de acostumbrarse, malcriarse a los brazos. A mí hay un verbo en México que me encanta, que es embracilar, ¿no? Yo desde que lo oí por primera vez en México lo utilizo siempre, ¿no? Sí. Sí, ahora que lo has dicho, me ha venido a la cabeza que yo creo que también lo leí una vez, se me había olvidado totalmente y dije, uy, qué bonito, o sea que en brasilar. Si eso fuera algo malo, habría acabado con nuestra especie, porque hasta hace 200 años todos los bebés iban en brazos, ¿no? Iban en brazos o en diferentes dispositivos, y es que nunca se ha dejado de portear en ninguna cultura humana, incluso en la nuestra, nos podemos ir a los pueblos y encontrar a señoras que recuerdan haber sido porteadas en una pañoleta, ¿no? En España y Portugal, en el norte se utilizan los cuévanos, las cestas estas de llevar, ¿no? Que lleva tanto verdura como la del bebé, que va vestida con sábanas y tal, pero en la mayoría de España se utiliza bueno, en la mayoría de Europa se porteaba hasta hace 2 días, como quien dice, con una pañoleta, o sea que realmente no hemos dejado de portear nunca. Si no hemos dejado de portear nunca, ¿en base a qué decimos que el contacto puede ser excesivo en algún momento? Si fuera excesivo o perjudicial, perdón, pues la especie se habría extinguido, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos seguir hablando, podemos hablar de esa confusión entre autonomía e independencia, que la gente cree que quiere hijos independientes, pero lo que realmente queremos y podemos son hijos autónomos, ¿no? La independencia en los humanos es imposible, los seres humanos somos animales sociales, y también tenemos que ver en qué aspectos de la vida de nuestros hijos podemos esperar cierta autonomía y en cuáles no. Pues podemos esperar que con 3 años se empiece a vestir solo, pues igual sí, pero que con 3 años pueda pasar un día sin que le cojamos en brazos, pues es que es imposible, porque necesitan aún la referencia del cuerpo adulto para entender el mundo que les rodea, ¿no? Entonces, tenemos muchísima confusión y claro, somos esa generación bisagra, ¿no? En la que hemos sido criadas de una determinada manera y por tanto tenemos una estructura neuronal y endocrina que funciona en un entorno que es diferente al que estamos intentando crear para nuestros hijos. Entonces, no solo tenemos ese choque de ideas de si le cojo mucho se va a embracilar, pero creo que hay que ofrecer contacto y entonces estoy ahí con esa, ¿no? Con ese sí, no tengo muy claro y dudo, sino es que además no tenemos herramientas físicas en nuestro cuerpo, ¿no? Para ofrecer ese contacto de una manera fácil, cómodo e intuitivo. Lo estamos haciendo desde lo intelectual, desde el a mí me hace sentido que un bebé necesita contacto y yo le quiero dar contacto a mi bebé, pero no me sale porque a mí no me han criado así, ¿no? Y de esto hay un montón de evidencia científica en mamíferos de que los bebés, Sí. las crías que son criadas con más cuidado físico, son capaces de cuidar con cuidado físico a sus hijos, ¿no? Entonces, Claro. a los... Por eso me parece muy importante lo que has dicho, porque sí que hemos hablado del choque cultural, pero es que luego estamos nosotras. ¿Por qué muchas mamás hablamos de la crianza respetuosa y de esta crianza de contacto como una crianza que no es fácil, que nos resulta difícil, que nos exige mucho? No es por la exigencia del tiempo, sino es por nuestra mentalidad, ¿no? Porque siempre decir no puedo, o me va a costar mucho más dar lo que no se me ha dado a mí. Es decir, entonces a veces decimos, no, es que yo duermo con él y me pide teta constante tal, pero es que, y estamos todo el día como enfadados, porque vivimos en ese decir, si lo tengo claro, entonces me siento culpable porque se supone que tengo que estar cogido y tengo que estar feliz y amorosa, que hay muchos momentos en los que sí, pero hay momentos en los que nos desborda todo. Nos desborda todo porque como no hemos sido criadas así, nos falta esa parte de naturalidad de decir, Me sale es que no, como no lo entiendo de otra manera, no podría hacerlo de otra manera. Pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso no es así. Por eso a veces necesitamos también de esa distancia con el bebé, de decir, necesito, que es muy lícita y muy saludable a veces y muy necesaria tomarla para coger fuerzas y poder continuar, porque
estamos en ese punto de, somos una generación que lo tenemos difícil en ese sentido también, ¿eh? Lo tenemos muy difícil. Luego, la generación de nuestros hijos que ya se han ido criando de esta forma, lo podrán hacer con más naturalidad y con más, porque no lo entenderán de otra manera. Pero nosotras sí que estamos ahí y por eso ese sentimiento de culpabilidad constante en las madres, ¿no? Sí, sí, y está muy bien visibilizarlo también. Y lo cansado que es, porque al final, yo siempre estoy diciendo, ¿no? Portear facilita y amamantar facilita la crianza, porque claro, te da unas herramientas fisiológicas de tu cuerpo que si no las tuvieras sería más difícil. Y estoy firmemente convencida de eso, ¿no? Pero también es verdad que estar en constante lucha con lo que creo, lo que me dicen, lo que hago, ¿no? Y lo que a veces incluso con la pareja, ¿no? Que tú lo tienes más claro que tu pareja y entonces ahí hay un punto de fricción, es agotador. Entonces, el reconocer que, oye, yo adoro mucho a mis hijos, pero separarme de mis hijos un ratito no me va mal, pues no pasa nada, ¿no? Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Tenemos información, tenemos Exacto. una experiencia vital y no coinciden, ¿no? Entonces, tenemos una lucha grande. A mí personalmente me parece cansado y no tengo ningún problema ahora ya que mis hijos son mayores y ya he pasado también la fase de culpa más intensa, es decir, Sí, ¿cuándo vais a ir con vuestro padre a, a que claro, me canse? Y bueno, claro. pues aceptar Claro, eso. pero es que yo creo que eso sí que está en nuestra naturaleza, el que no, cuando nuestras crías eran más mayores, ya se distancian más de la madre y ya recuperas otra cosa, ¿no? Pero desde la naturalidad de saber que eso es así, no te planteas otra forma. El problema es que nosotras sí que nos planteamos esa otra forma y además a toda esa culpabilidad nuestra interna y lucha interna es esa especie de lucha que nosotras no pretendemos, pero se nos genera entre unas madres y otras, las buenas madres, las malas madres, y es como agotador en todos los sentidos, es decir, es que ya hasta eso, ¿no? Y que encima a veces la prensa sensacionalista de vez en cuando le gusta un poquito hacer que todo eso salga a la luz y que empecemos nosotras ahí, cuando no está en nuestra naturaleza pelearnos entre nosotras, para nada, y menos con cuestiones de maternidad, que lo que hacemos es las maternidades siempre se han acompañado entre las hembras de las especies mamíferas, ¿no? Y, y que al final nosotras mismas decimos, o sea, bastante tenemos con salir adelante con nuestras maternidades como podemos, como para tener que estar peleándonos entre nosotras. Y me da igual que des el biberón, que lleves carrito, que me da igual, o sea, cada una hace lo que puede con lo que tiene a día de hoy, ¿no? Sí, sí, pero es verdad Porque que muchas veces como que nos sentimos atacadas, ¿no? Y sí. bueno, seguro que a vosotras os pasa. Yo recibo con bastante frecuencia mensajes de estás fomentando la idea de la mala madre si no portea y yo de verdad que soy súper cuidadosa con eso. Mi Claro, Elena, pero lo que ocurre es que como vivimos en una sociedad patriarcal absolutamente, las mujeres nos comportamos así entre nosotras, desgraciadamente, cuando no, siempre digo, en realidad no es nuestra naturaleza, pero estamos tan alienadas que al final, por no sentirnos culpables, nos atacamos entre nosotras y porque eso siempre ha sido una herramienta patriarcal fundamental en tenernos entretenidas, en pelearnos entre nosotras en vez de mirar hacia donde tenemos que mirar realmente, ¿no? Y con la maternidad todo está a flor de piel y entonces siempre es así, es de, en fin, que tú lo sabes y yo lo sé. A ver si hay algún comentario por aquí que no he estado, no sé si tú has visto algo. Yo es que me había quitado porque como estoy en el lado de la pantalla donde van saliendo, me lo he Ay, quitado. dice, por favor, obligada a escuchar para abuelos, tíos y opinadores en general. ¿Cómo agota explicar el sentido común? Sí, es agotador. Pero yo ahí os diría que no deis explicaciones a quien no las quiere de verdad. Y me explico. El opinador variado no le interesa que tú le expliques por qué estás haciendo esto. Simplemente quiere dejar, como diría mi marido, dejar su cagadita. Entonces, Sí, a ese no hay que darle ninguna respuesta. Las explicaciones tienen que ser con las personas con las que vas a interactuar en tu crianza con tus hijos, es decir, con tu pareja,
si tienes pues un cuidador que echa una mano, pues yo qué sé, tu madre o una hermana o un tío, ¿no? Que te ayuda, pues a esas personas sí hay que explicarles porque quieres que estén alineados con lo que tú estás haciendo y porque es alguien que va a estar presente y entiendo que quieres que no te ponga la cabeza gorda todo el día, ¿no? Pero hay muchísimas discusiones en las que entramos que lo único que consiguen es desgastarnos y creo que merece la pena aprender a poner cara de póker y decir gracias por tu opinión y seguir adelante sin dar más, vamos, sin dedicarle más tiempo. Sí. Como dice Elena, es que todas distinguiréis entre comentarios o opiniones de una persona que realmente te importa y con quien te importa gastar esa energía en tratar de explicarle tu opción o los beneficios de lo que sea, y personas con las que no hay que molestarse en gastar energía porque, como estamos diciendo, estamos tan desgastadas por tantos frentes que tenemos que no hay que perder el tiempo. Yo entiendo la visceralidad del momento en que te lo dicen, que te dan ganas de decírselo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo aprendes a cuidarte tú también y a decir, no, o sea, tú no vas a entrar aquí, o sea, Claro. y eso sí, es muy importante. Y luego también decía Lucía Galván, hola, yo no quiero un bebé independiente, pero me gustaría que mi hija adolescente lo fuera y no mi bebé. Eso está muy bien porque siempre decimos el ser humano es un ser altricial, es decir, somos una especie que tenemos un cerebro súper desarrollado que necesita de mucho tiempo para llegar al adulto. Otras especies de mamíferos nacen y conforme nacen ya andan, van enganchados a la teta de su madre, pero ya andan, ¿vale? Pero el ser humano no. Es lo que ocurre con nuestra especie. Tenemos un cerebro como superdotado de la razón, que a veces va en nuestra contra, pero lo tenemos y eso exige de un periodo de infancia muy largo y que exige un nivel de dependencia muy alta de nuestros cuidadores y sobre todo de nuestro cuidador principal. Y eso es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es así y esto no se trata ni de culpar, sino de informar correctamente de lo que es, para luego que tú sepas a lo que te enfrentas y cómo abordarlo. Es decir, hasta nuestra anatomía y la forma de nuestro bebé cuando nacen ya nos indican que nacen encogidos, que su hábitat natural, y esto es todo evidenciado de sobra y parece mentira que parece que aún tienes que pelear contra algo que está evidenciado, que no hay más que ir a la literatura y a la bibliografía para saberlo. El hábitat natural del bebé es de aquí a aquí, ¿vale? Esta parte del cuerpo de la madre es el hábitat natural del bebé, en el que él necesita estar, el que le da su temperatura, las mamás aumentan nuestro calor 2 grados y nos ponemos al bebé encima, o sea, regulan su frecuencia cardíaca, tienen menos apnea, su respiración, un montón de cosas que se saben y que están ahí. Y esto requiere de años de crianza en brazos y encima y muy pendientes de nuestro bebé, porque nuestra especie es así, está para que nuestro cerebro se desarrolle, nuestro cerebro y nuestro físico de una forma óptima, ¿vale? Porque no se trata de hablar de beneficios, como siempre decimos, no es que por TEAT obtengas más beneficios, no. Por portear, por criar en brazos, por colecho, lactancia materna, es decir, todo lo que es normal en nuestra especie, lo que permite es llegar a un desarrollo óptimo de nuestra especie. Y todo lo demás puede tener consecuencias, puede tenerlas. Ya está, y no es culpabilizar a nadie, es que se tomen las decisiones desde el conocimiento, ¿vale? Y entonces, de esta forma, como ha dicho Elena antes, es muy importante diferenciar lo que empezará poco a poco, se irá convirtiendo en un niño autónomo, con mayor autonomía, para conseguir llegar a ser un adulto ya no independiente, porque igual es un término que tendríamos también que empezar a cambiar, que ya sabéis que el lenguaje es muy importante, y que yo lo utilizaba, pero como dice Elena, ya no es independiente, porque independientes siempre necesitamos de alguien para algo en nuestra vida, siempre, y esa es nuestra naturaleza también. Somos seres sociales y es maravilloso contar con gente para desarrollar tu vida de una forma normal. Entonces, no es independiente, sino que seamos personas seguras, con una seguridad intrínseca. No que tengamos que valernos de otras personas para llenar ese vacío que no hemos llenado en su momento. Por eso, hoy en día, muchas veces establecemos relaciones, que ahora está de moda hablar de relaciones tóxicas, que han existido toda la vida, pero ahora se les ha puesto ese nombre,
Y nos pasa mucho porque hemos llegado a nuestra adultez, los que venimos de estas generaciones de la cultura del desapego, pues con ese vacío y con esa inseguridad que llenamos y que nos alimentamos de otras personas para llenar eso. Y todo eso tiene un montón de consecuencias en cuanto a relaciones tóxicas, en cuanto a ya no solo de pareja, sino relaciones que estableces con amistades, etcétera, etcétera, que tienen consecuencias psicológicas, ¿vale? Y entonces es que para que os deis cuenta que todo va relacionado, desde el momento en el que nacemos, todo va evolucionando a cómo vamos a ser de adultos, ¿vale? Entonces no se trata de ser independientes, se trata de ser seguros. Y para tener esa base de seguridad es como un cargador de un móvil bien cargada, necesitas haber estado en tu cargador mucho tiempo. Sin tu cargador, pues son tus cuidadores. A ver, yo siempre lo explico así para entender por qué. O sea, la cultura de la independencia esta, de dejar a un bebé llorando constantemente y de no cogerlo en brazos, lo único que deja es una sensación de desamparo, de decir, da igual cuánto reclame yo a mi madre o a una persona que no va a acudir, ¿no? Y entonces con esa sensación de inseguridad vas creciendo y vas sobreviviendo en esta vida, ¿no? Al final es esto. Luego también, como veréis y como habréis escuchado a Elena, yo cuando escuchaba estas cosas decía, ostras, el porteo tiene un montón de cosas detrás y por eso os ha dicho Elena que además ella es formadora de asesoras del porteo. O sea, para aprender de porteo no solamente pues saber unas cuantas, no, hay una formación mucho más amplia de lo que os creéis para tener realmente ideas, sí, porque yo me acuerdo, ¿no?, que a veces conocer cómo se hace un nudo, es decir, para saber bien el porteo y para también necesito unas medidas de seguridad, el practicar el porteo y muchísimos conocimientos y tú como formadora de asesoras de porteo, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no?, las chicas, de todo lo que implica, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante tener formación específica en porteo? Pues igual que es importante tener formación específica en lactancia, porque al final tú puedes tener una experiencia personal y ser una experiencia personal súper amplia, ¿no? Pero no conoces toda la variabilidad de situaciones que se pueden encontrar porque desde tu experiencia personal has vivido lo tuyo, ¿no? Y yo personalmente he dado teta a 12 años a 3 hijos con frenillo y me sé muchas posiciones en las que puedes amamantar a un niño con frenillo, ¿no? Pero claro, no me saques de ahí, porque yo de un bebé con otro tipo de problemas de agarre no tengo ni idea, ¿no? Entonces, y he dado teta a 12 años, yo no puedo asesorar en lactancia, por mucha teta que he dado, ¿no? Pues esto es igual. No puedes asesorar en porteo por mucho que hayas porteado desde tu experiencia personal, porque tu experiencia personal es limitada, por muy grande que sea, porque hay personas más altas que tú, hay bebés con un tono muscular diferente al que tenía el tuyo, hay familias con necesidades diferentes a las que tú te puedes imaginar, ya no solo las que puedes haber vivido, y al final las formaciones de asesoría de maternidad, la de lactancia, la de porteo, lo que hacemos es dar herramientas acerca de la diversidad de situaciones en las que alguien se pueda encontrar, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tienes este caso? ¿Cómo, desde dónde puedes abordar, ¿no? Y no es ese estudio de caso a caso, porque al final, de nuevo, los casos son infinitos, cada pareja madre-bebé es un caso único, ¿no? Es saber cuáles son las bases, ¿no? Y saber aplicar las bases a las diferentes situaciones. Y por eso es importante la formación en porteo, ¿no? A mí, al final, yo siempre tengo un cierto coraje, ¿no?, con este tipo de cosas, de alguien que te asesora desde su experiencia y que es como, no, o sea, di que es tu experiencia, ¿no? Pues muchas veces leo en grupos, ¿no? Lo que tienes que hacer es no sé qué. Ya, no, a ti te funcionó eso, ¿no? Pero, y se lo puedes contar y probablemente le ayude, pero intenta no contarlo como una ley porque esto es simplemente lo que te funcionó a ti, ¿no? Pues por eso es necesario, para salir del a mí me funcionó, porque el a mí me funcionó, Sí. pues eso, te funcionó a ti. A la otra persona no tiene por qué funcionarle. Y claro, a mí que me parece tan fundamental el porteo como herramienta práctica,
que me parece que cuando damos estos mensajes de haz esto y esto no funciona, esa familia se queda con la sensación de el porteo no es para mí, a mi bebé no le gusta o yo no puedo porque me duele el no sé qué. Y la realidad es que todo el mundo puede y a todos los bebés les gusta. Lo que hay que encontrar es la manera en la que encaje en tu realidad. Que claro, hay realidades más estándares, si me permitís la expresión, y te va a servir el consejo de tu hermana que ha porteado y más o menos os apañáis con las mismas cosas, pero hay situaciones en las que lo que le ha servido a las 5 personas de su entorno que portean, a ella no le va a servir para nada, ¿no? Entonces, de momento, las asesoras de porteo y las de lactancia somos necesarias porque hemos perdido toda la cultura de la crianza en brazos Exactamente. y ahora necesita ya profesionales que compensen ese conocimiento popular que hemos perdido. Exactamente. Sí, porque es que son todos similitudes, ¿no? Con la lactancia, cuando te hablan de su experiencia y como desgraciadamente venimos de una cultura en la que las experiencias de lactancia muchas veces son historias de terror, pues poco aportan a veces a las mamás que van a empezar con su lactancia o que están en ella y están encontrando dificultades. Y como decías tú antes, con el porteo, yo siempre digo lo mismo de la lactancia. Digo, si fuera tan difícil la lactancia, que es una función fisiológica, que la gente tenemos una visión como si fuera una flor delicada. No, la lactancia es una función fisiológica absolutamente robusta que no se ve influenciada por tantas cosas como cuando hablamos de alimentos. No, no, no. La lactancia tiene una serie de filtros porque si no, nuestra especie no habría sobrevivido hasta ahora. O cuando hablo del parto, igual. Digo, si el parto fuera un momento tan que parece peligroso, como si fuera una enfermedad, de estar entre la vida y la muerte constantemente, que pueden pasar un montón de cosas horribles en el parto, no hubiéramos, la especie no estaría sobre la faz de la Tierra, seguro, ¿vale? Entonces, pues eso, con el porteo pasa lo mismo. Si es que al final es darse cuenta que esto es nuestra naturaleza y si fuera algo tan complicado, tan difícil, tan peligroso o tan como si fuera un capricho nuestro, que parece que eso sea como un capricho, ¿no? Te empeñas en la lactancia y fíjate, y te empeñas en portear y eso es como una moda pues no habríamos sobrevivido ni mucho menos. Y bueno, y como hemos hablado en general, porque también hemos ido hablando de lactancia, más relacionado con la lactancia, pues sobre todo, ahora lo comentas tú, pero es que el porteo también favorece mucho y facilita la lactancia a las mamás, ¿no? Claro, al final lactancia y porteo son dos caras de la moneda que es el contacto y tienen un montón de cosas en común. Para empezar, el lugar, ¿no? Porteas a un bebé pequeño en la misma zona donde están las tetas, ¿no? Con lo cual ya hay ahí una facilidad, ¿no? Al final, cuando se hacen estudios antropológicos, los bebés que van porteados cerca de la teta, ¿no? El porteo tradicional siempre es a la cadera o a la espalda. Cuando se portea principalmente a la cadera es en el periodo de los primeros 6 meses porque necesitan que esté ahí la teta y entonces las tomas son muchísimo más frecuentes y claro, el hecho de que el bebé esté mamando con frecuencia es el primer paso para que la lactancia pueda fluir, ¿no? Que el bebé cada vez que tenga la teta a disposición y no se pueda despistar y consolarse con Mm. otra, ¿no? Entonces, el que compartan el lugar le da al bebé la facilidad de tener como ese disparador de, oye, tengo la teta aquí a mano, voy a pedir teta, ¿no? Que me dé teta y que esto se solucione, esta molestia que tengo, sea la que sea, porque me dan teta. Pero es que además las hormonas que se segregan son exactamente las mismas, que es la oxitocina y toda su banda, que son las hormonas de las relaciones sociales, las hormonas del bienestar, las hormonas de la, bueno, de la generación, ¿no? De crecimiento, pues esas hormonas, la oxitocina, la prolactina, se segregan con la succión del pezón y se segregan también con el contacto de la piel y se segregan con el olfato, ¿no? El oler las feromonas del bebé y que el bebé huela las de la madre también está potenciando todo ese proceso. Entonces es un círculo virtuoso, ¿no? El hecho de que el bebé mame sube la oxitocina, el hecho de que lleves a tu bebé porteado sube la oxitocina, que tengas la oxitocina alta hace que la lactancia fluya mejor, que el contacto sea más disfrutado, ¿no? Entonces
se van potenciando uno a la otra, porque es que al final esa es la norma biológica, ¿no? Que el bebé vaya pegado al cuerpo de su madre hasta que es capaz de moverse por sus propios medios. Entonces, claro, ya no es que estemos diseñados así, es que hemos sido diseñados con ese proceso. Quiero decir, las especies que nos han antecedido eran mamíferas que llevaban a sus bebés enganchados al pelo, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a una especie nosotros que no tenemos pelo, pero venimos de un montón de especies en las que siempre que ha habido un bebé ha estado enganchado cerca del pecho de su madre, mamando a libre disposición hasta que lo ha necesitado, ¿no? Entonces, somos así. Y tiene sentido que estas cosas, ¿no? Encajen como en un puzzle sideral, porque es que es lo que somos, ¿no? Este resultado de todos esos de funcionar de esta manera. Entonces, claro, porteo y lactancia y colecho son ahí como las piezas de este encaje de la atender al bebé. Pues es que lo hemos hecho así siempre. Es normal que eso sea lo que funcione en conjunto, ¿no? Que sean, pues eso, apoyos unas con otras y generadoras de círculos virtuosos respecto a la lactancia, al contacto, al porteo, etcétera. Sí, sí, es que además yo, cuando vas hablando de estas cosas, del contacto, de lactancia, el porteo, del colecho, ¿no? Cuando hablamos del sueño infantil, que a las mamás también es un tema donde todo el mundo mete baza, donde sabemos que incluso no hace mucho tiempo, muchos años, se han hecho barbaridades y se han escrito libros por profesionales, se supone que con unos conocimientos y con una responsabilidad, muchas barbaridades con consecuencias, y no es para, como siempre, no es para culpabilizar, sino porque es una responsabilidad por parte de las personas que lo fomentan. Y en realidad el sueño, cuando estudias el sueño, cuando estudias el desarrollo físico de los bebés, te das cuenta de que es todo un engranaje. Es que el sueño y la lactancia van unidos. Es que cuando hay crisis de sueño y ves lo que pasa con la lactancia y ves cuando el bebé pide y ves cómo el bebé necesita el cuerpo de la madre, como durante el día, es que es todo un engranaje que van unidos uno con otro para conseguir ese desarrollo óptimo del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, ya es casi la hora. No sé si tenéis, chicas, alguna pregunta más, por si queréis que Elena os aclare antes. A ver, aquí alguien decía algo. Ah, bueno, nada, una chica que dice, se llama embarazo contenido. Qué claridad, chicas, bellísimo escucharlas, muchas gracias. Si es que estos temas, cuando hablas de algo que te gusta tanto, es como que se transmite, ¿no? La emoción. Y, ¿eh? Que nos crecemos, digo. Sí, claro. Pues nada, Elena, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo de todos estos temas que nos unen y que nos apasionan tanto al final. Que por muchas veces más, que nos veamos por aquí. Este vídeo, ya sabéis que se queda guardado en el IGTV de Dulacta, pero Elena también lo tendrá para tenerlo en su canal, que además os invitamos a que visitéis la cuenta de Elena, que si quieres dejarla en comentarios tu cuenta para que las chicas te puedan seguir, de monitos y risas. Y nada más, que muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito de la mañana. Creo que Elena está escribiendo, así que no sea que le vaya a cortar mientras escribe. Muchas gracias a vosotras, Ruth. Gracias, Elena. Y bueno, pues nada, chicas, nos seguimos viendo por aquí. Como os he dicho, lo encontraréis este directo completo en nuestro canal de IGTV o en el canal de Monitos y Risas, será, ¿no, Elena? No, en Elena de Monitos, vale. Ahí en esa cuenta es donde estará el directo también. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, pues aquí estamos para resolverla y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Elena, por haber estado aquí con nosotras. Chao. Gracias, chicas.